Bueno, muchachos, entonces dando continuidad con esta etapa de ciclo vital adultez media, podemos hablar, entonces ya hablamos de desarrollo físico y también hablamos del desarrollo cognitivo. El objetivo entonces de este video es hablar ya del desarrollo psicosocial en la etapa, en la edad media, mediana o en la parte de la vida que corresponde a la adultez media. Algunos asuntos relevantes, el tema de la personalidad, el tema de la salud mental, que ya hablamos un poquito de eso, el tema de proyecto de vida, el tema de la relación de pareja, la relación con los hijos y los nietos si los hay, relación con los padres, la vida social y el tema económico. Entonces, cuando hablamos de la personalidad, hablamos de que es una personalidad madura, se espera que haya una estabilidad emocional y, digámoslo así, pudiera haber una autoestima alta o una autoestima baja. Algunos trastornos mentales, lo mencionábamos creo en el anterior video, podrían estar relacionados con niveles de estrés muy altos, depresión, ansiedad, consumo de psicoactivos, legales o ilegales, siguen siendo psicoactivos, y ese miedo o ese temor a estar solo, a quedarse solo, ¿cierto? Ese aislamiento que ya sabemos que puede representar un factor de riesgo importante en cualquier momento de la vida del sujeto, pero en esta etapa digamos que es muy relevante que el adulto esté en constante socialización, ¿cierto? Precisamente por ese temor a estar solo, frente al proyecto de vida, lo que hablamos ahorita también en el otro video, metas sin cumplir y esa dualidad, si se quiere, entre satisfacción o insatisfacción. Estoy contento, estoy satisfecho con lo que he logrado hasta el momento de mi vida, estoy insatisfecho porque no era lo que yo esperaba. Y también encontramos la relación de pareja, si se ha mantenido, si se divorciaron, si hubo separaciones, cuántas parejas ha tenido, cuántos hijos ha tenido, si son en diferentes relaciones o es en una sola, si está viudo, si está en ese momento en unión libre, si está en el segundo o tercer matrimonio, si tiene conflictos, una relación conflictiva por infidelidades. Bueno, todos estos factores hacen parte del, digámoslo así, pudieran ocurrir o corresponder en la adultez media desde la perspectiva psicosocial. La relación con los hijos si son adultos o son adolescentes, todo esto, ser abuelo o ser abuela, esa contribución que pudieran hacer estas personas a la crianza de esos nietos, cómo es ese rol que ustedes mismos, pienso yo, se han dado cuenta cómo es de interesante ese rol, cómo se va transformando ese rol. Muchas veces los padres refieren que esos abuelos son muy permisivos con los nietos. A veces dice y digamos que suele pasar que comparten mucho más con los nietos que incluso lo que pudieron compartir con los hijos, y cómo esa influencia en la crianza de esos nietos va a traer X o Y o determinadas consecuencias en el desarrollo de ellos. ¿Cierto? También es considerar la vida social, si son sociables, si son líderes o si son más bien selectivos, de pocos amigos. Por acá nos dice, retoma algo de Freud que sostiene que a la mitad de la vida la personalidad ya está formada. Desde la perspectiva de Maslow y Rogers consideran que esta edad o esta época es un periodo o una oportunidad de cambio positivo, y dice que es la oportunidad de alcanzar, digamos, esa autorrealización que se logrará a través o más bien gracias a la madurez. Entonces, también hay otra perspectiva, según Jung, en la mitad de la vida se requiere individuación, es decir, que hay una especie de encuentro con el verdadero yo, equilibrio o integración de las partes contradictorias de la personalidad, lograr como unir esas partes que pudieran estar divididas de la personalidad. Las personas expresan aspectos que de pronto habían suprimido, habían dejado de hacer, y habla de dos grandes tareas: renunciar a la imagen juvenil y también reconocer la mortalidad. Pensaría yo que creo que hemos hablado de las cosas más complicadas de empezar a envejecer, es
aceptar la muerte o la mortalidad. De las cosas más complicadas para los seres humanos es entender que la muerte hace parte de la vida, que a todos nos corresponde, y hacer esos procesos de aceptación, de asimilación de esta realidad pudiera resultar complejo, para algunos pudiera ser indiferente, para otros pudiera ser más bien evadamos y hagamos de cuenta que eso no, y para otros podría representar ansiedad e incluso muchísima angustia al no querer aceptar esta realidad. Dice Erickson, entonces cuando hablamos del desarrollo psicosocial lo relacionamos de una vez con Erik Erikson. Habla de la etapa generatividad versus estancamiento. Dice que esta etapa, pues según Erickson, ocurre esta crisis, ocurre entre los 40 y los 50 años. Dice que los adultos de mediana edad asumen la responsabilidad, también asumen los roles adultos en su comunidad, en el trabajo, asumen la tarea de enseñar, asumen la tarea de guiar a la siguiente generación. Eso implica la generatividad y pudiera ser que se enfrenten también al estancamiento, es decir, o se quedan personalmente empobrecidos, centrados en sí mismos, estancados y no llevan a cabo esas tareas de generatividad. Eso es, podríamos decir en resumidas cuentas, que implica esa etapa propuesta por Erickson. Dice que adquiere un mayor compromiso por las personas, objetos, ideas, se interesan más por ellos, en la mitad de la vida no se produce una crisis. Él habla entonces más bien de una transición, ¿cierto? Pues a la vejez. Entonces aparece este cuestionamiento de qué forma las personas construyen la generatividad en la adultez media. Entonces en este momento de la vida se producen cambios importantes a este nivel, como la revalorización, ¿cierto? Y a veces una reestructuración drástica de la vida a partir de los 40 años. Y luego pasan por otro cambio importante, que es la moderación y la estabilidad. Nuevamente se retoma a los 50 años. Dice que el inicio de la mitad de la vida puede ser estresante, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado, aparece como una época de revisión, de inventario, de retrospectiva y mirar nuevos conocimientos sobre el yo y estimular correcciones sobre el diseño y trayectoria de nuestra vida. Nos da aquí la alternativa, la resiliencia como oportunidad para resignificar, si fuera posible, lo que hasta el momento no se ha podido lograr, darle un nuevo significado y replantearse digámoslo así, un nuevo proyecto de vida para lo que le queda, lo que le resta, digámoslo así, de vivencias. Entonces, pues ese es como uno de los objetivos. Entonces, hacer esa revisión, sí, ese inventario, pero hacer un inventario, digámoslo, de más apertura, no es un inventario riguroso, estricto, inflexible, que diga no logré esto, entonces fue un fracaso, mi vida no sirvió para nada. No se trata de eso, sino de pensar qué se logró, qué no, y qué se pudiera digámoslo así, replantear, o qué metas se pueden volver a reprogramar o ampliar, si fuera posible, en lo que le resta de la vida. Pienso yo, muchachos, eso sí, se los digo pues con todo mi humanidad, y es que un ser humano, en la medida en que tenga un proyecto de vida vigente, en la medida en que tenga un proyecto de vida claro, no importa el momento de la vida en el que esté, en la medida en que tenga proyecciones, en esa medida va a ser, digámoslo así, pudiera ayudarle muchísimo a estar aferrado a un sentido de vida y a una razón de levantarse todos los días, y a una razón de existir, una razón de sobreponerse de manera resiliente a todas las dificultades, en la medida que tenga un proyecto de vida vigente. Por lo tanto, en cada uno de los momentos que puedan resultar críticos, la crisis de los 30, la crisis de los 40, la crisis de los 50, si pudieran llamarse de esta manera, es, entre otras cosas, mirar en retrospectiva lo que se ha logrado, pero también darse la oportunidad o la posibilidad de reprogramar o replantearse en nuevas metas que lo permitan aferrarse a
la vida, ¿cierto? Entonces eso es bien importante. En la adultez media se sigue pensando en la posibilidad de modificar la identidad de una manera flexible, teniendo presente la aceptación e integración de las percepciones que ha construido sobre sí mismo y de su historia, pero también de un aporte o lo que él aportaba a la sociedad. Esto en definitiva genera un bienestar psicológico, un bienestar mental para ese adulto en la edad mediana. La salud mental en la adultez media está asociada a varios factores: manejar mejor las emociones negativas, estar cada vez más cerca de la aceptación. Yo no sé qué tanto se han dado cuenta ustedes que cuando uno se niega a la realidad, allí hay un mayor sufrimiento. En la medida que usted acepte la realidad, acepte los devenires, entienda que todas las cosas no están bajo su control y acepte las cosas como ocurren, muchas veces nos puede ayudar pues a estar mucho más tranquilos y a no entrar en conflicto con nosotros mismos y mucho menos con los demás. Entonces nos dice, para mejorar la salud mental en la adultez media, podríamos pensar en manejar mucho mejor esas emociones negativas y profundizar en el tema de la aceptación, la personalidad, autoestima, capacidad para disfrutar de la vida. Es muy importante sentirse útiles, no solamente autoestima, todos los autoesquemas, sentirse útil, verse bonito, verse agradable, querer sus arrugas, querer sus deterioros, cuidarse obviamente, pero entender que envejecer hace parte de los cambios y hace parte de atravesar las diferentes etapas de la vida. Quererse, con reconocer sus habilidades, reconocer sus talentos, reconocer sus fortalezas, obviamente entender que hay cosas por mejorar, que no somos perfectos. Entonces todo eso va a llevar a un beneficio inevitablemente de la salud mental. La calidad de las actividades físicas y sociales que realiza, eso es bien importante, las habilidades de afrontamiento frente a las adversidades, el apoyo social e incluso la religiosidad. Ustedes mismos han visto, en estos momentos de la vida empieza a jugar un papel importante. Las personas empiezan a, no sé, a orar más, a ir a sus cultos, a las iglesias, a participar más de estas actividades, digamos que empiezan a convertirse en un papel importante, pudiera generar una protección, una sensación de protección y de acompañamiento frente a las adversidades o las situaciones difíciles por las que esté pasando, que le haya tocado afrontar durante la vida. Dice que esa salud mental puede verse afectada debido a factores estresores. Habíamos hablado del estrés intenso que puede debilitar el sistema inmune, ¿cierto? Y es más frecuente que los adultos de la mediana edad en comparación de los jóvenes y de los adultos mayores sufran de tristeza profunda, nerviosismo, lo que conocemos como ansiedad, inquietud, desesperanza y sentimientos de minusvalía la mayor parte del tiempo. Saben que cuando hablamos de sentimientos de minusvalía quiere decir menos valor, ¿cierto? Que se sienten inferiores en relación con los demás, que no valen la pena, que lo que hacen no es relevante o que ellos no son importantes, digámoslo así. Entonces, acá hay unos factores muy importantes que favorecen entonces el desarrollo psicosocial y por ende la salud mental de los adultos en esta etapa, y es la autoaceptación. Hace referencia a esa actitud positiva y la integración de sí mismo, la relación con los otros, pues que se sugiere que sean cálidas, satisfactorias y de confianza, autonomía, pues tener esa capacidad de autodeterminación, de independencia a todo nivel. Dominio del ambiente, competencia, control de varias actividades, usa las oportunidades, si no aparecen las oportunidades, las crea, las genera. Propósitos en la vida, metas, significado, creencias, crecimiento personal, desarrollo continuo, nuevas experiencias. Digamos que todo esto hace parte fundamental y se convierten en factores protectores o que van a favorecer el desarrollo psicosocial en esa etapa. ¿Listo? Amigos, la pareja, los hijos, los nietos, padres, hermanos, todos ellos son las personas con las que interactúan, las relaciones que establecen en la adultez media. Papalia, pues, como siempre, nos habla de la posición socioeconómica, cómo influye en la salud mental, ¿cierto? El apoyo socioemocional al que pueda, digamos, acceder estos adultos medianos es muy importante, ¿sí?
Esas relaciones en la adultez son importantes para su salud física y mental, lo hemos dicho, y las personas casadas durante la adultez media suelen ser más felices que aquellas con cualquier otro estado civil, pues más que casadas, yo diría que acompañadas de una pareja. No sé qué piensen ustedes de esta postura de Papalia, de esto que ella nos cuenta acá. Lo que sí está muy claro es que la soledad, el aislamiento genera en definitiva afectaciones mentales y cognitivas y físicas bien complejas, bien significativas. Por lo tanto, que una persona llegue a esta etapa, incluso a la vejez, va a ser mucho más evidente la necesidad y la falta que le hacen a estas personas en este momento de la vida. Bueno, yo pensaría que en toda la vida, pero principalmente en estas etapas, de estar al lado de una persona, no cualquier persona, no una persona que lo agreda, no una persona que le afecte sus autoesquemas, no una persona que lo maltrate, sino más bien una persona que lo acompañe, ¿cierto? Un compañero de vida, una compañera de vida, alguien que esté allí y que tenga, digámoslo así, proyectos de vida en común, o que hayan logrado construir, aparte de sus proyectos de vida individuales, un proyecto de vida en común, y que estén propendiendo día a día por el logro de esas metas, ¿cierto? Entonces ya con esto finalizamos esta parte del desarrollo psicosocial de la adultez media, nombrando, pienso yo, lo más relevante de estas tres dimensiones: física, cognitiva y psicosocial, que es relevante que lo pensemos, lo revisemos, sobre todo prevengamos el deterioro de nuestras familias, de nuestros pacientes cuando estemos ejerciendo, incluso de nosotros mismos, que ya sabemos qué podemos hacer para protegernos, para llevar de mejor manera esta etapa y aprovecharla al máximo. Hasta luego, que estén muy bien.